Bueno, mis queridos estudiantes, espero que ustedes hayan visto los videos anteriores, la palabra habla, y hayan hecho sus ejercicios, hayan entendido muy bien el tema. Pues esta es la segunda parte de nuestro módulo. Ya terminado esta partecita, sí, ya vamos a entregar en nuestro trabajo. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a trabajar. Ya ustedes recordarán que en el primer tallercito, primera actividad, era la palabra hablada. Ya hicimos unas actividades, creo que eso estaba muy sencillo. Y esta parte es la palabra escrita. Eh, También en la primera partecita vimos las características de la palabra escrita, ¿cierto? Y las comparamos con la palabra hablada. Pero hoy me quiero referir especialmente al texto. Porque es que a veces nosotros queremos escribir y de pronto decimos haga un cuento, pero si nosotros no tenemos los elementos, no conocemos las características del texto, no conozco las características de cómo escribir un texto, un buen texto naturalmente, pues eso no aprendo nada realmente y cada vez pues la parte escrita que se está como olvidando es como más compleja. Entonces hoy quiero que le pongamos mucho cuidado, que le pongamos mucha atención a lo que es el texto, sus características y que aprendamos al finalizar el taller una cantidad de conectores que me van a servir profundamente para escribir y escribir bien, porque en mi vida profesional necesariamente tengo que escribir y tengo que desenvolverme en una sociedad donde tengo que estar comunicando de manera oral y también de manera escrita. Entonces miremos acá, ¿qué es el texto? ¿Qué es? ¿Qué es el texto? ¿Qué es? ¿Qué es el texto? Importante tener la definición de qué es un texto, cuál es su funcionalidad, cuál es su objetivo, ¿sí? Y vamos a ver también cuáles son las características de ese texto, características que debe tener para considerarlo un verdadero texto, que de pronto dicen, si este es un texto, pero no es un verdadero texto. Entonces, realmente tenemos que saber cuándo es un verdadero texto y debemos mirar sus características en la práctica. Bueno, entonces miremos qué es un texto. Aquí me dice, mire, a ver si lo coloco por aquí, voy a ponerlo por aquí a ver, o acá, a ver, es que no lo vemos bien, acá, a ver si se puede, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito más, ahí, ahí, a ver si, bueno, acá. Dice que un texto es una unidad de comunicación, es una unidad de comunicación. Lo colocamos aquí porque si no, no voy a permitir verlo bien, bien. Una unidad de comunicación. Me parece a mí supremamente interesante cuando decimos aquí es una unidad, perdón, aquí si lo puedo subrayar, unidad de comunicación, unidad de comunicación. ¿Qué quiere decir cuando hablo de unidad de comunicación? En la clase anterior dijimos que la comunicación era sinónimo de mensaje, era sinónimo de lenguaje y que el lenguaje, pues naturalmente su propósito era la comunicación. Entonces, cuando aquí digo que texto es una unidad de comunicación, pues yo digo que un texto naturalmente me va a comunicar algo. Por lo tanto, unidad de comunicación para mí sería un mensaje. Todo texto me va a emitir un mensaje. Si el texto no me emite ningún mensaje, no es texto. Que quede claro esta partecita que sí me parece supremamente interesante. Unidad de comunicación. Unidad de comunicación. Aquí, es que no, aquí estoy muy incómodo en este escritorio. Pero quiero que me quede muy bien esto de unidad de comunicación. ¿Qué significa unidad de comunicación? Mensaje. Punto. Es un mensaje. Entonces ya sé, un texto me va a comunicar un mensaje, una información. Me va a comunicar algo. Y ese algo es ese mensaje.
Entonces dice que esta unidad de comunicación, la repito mil veces porque es que sí me parece interesantísimo y que me debe quedar bien, pero bien clarito eso de unidad de comunicación. Unidad de comunicación es un mensaje formado, dice que por una o varias oraciones. Una o varias oraciones con sentido completo. Ustedes recordarán el año pasado cuando vimos las oraciones, que una oración era la menor unidad del habla con sentido completo. Es decir, que el mensaje, o sea, esta unidad de comunicación debe ser clara, concisa, expedita y que la pueda interpretar de una manera muy, muy fácil. ¿Listos? Entonces dice, tiene sentido completo. Si no tiene sentido completo, pues no la puedo interpretar con facilidad. No tiene sentido, no tiene comunicación, no tiene mensaje. Y dice que por una o varias oraciones. Una o varias oraciones. Y con una determinada intención. También es importantísimo esta partecita de la intención. Intención, intención. ¿Listo? Por eso repito estas palabritas que son como fundamentales para yo poder entender. Entonces dice que el texto es una unidad comunicativa. Punto. Quiere decir que me va a comunicar un mensaje. Y ese mensaje debe ser o debe contener un sentido completo. Su mensaje completo, claro, concreto. Ese es un texto. Y luego me dice aquí que debe tener una intención. Más adelante le voy a explicar eso de la intención porque es supremamente interesante también. Ah, pero entonces voy a preguntarles aquí, vamos a preguntar acá, o voy a analizar esta oración que tenemos aquí. Perdón, voy a salir de este lado y voy a traerme esta oracióncita que dice acá. Dice, voy a agrandarla un poquito para que la podamos ver. Dice, mi profesor de historia Mi profesor de historia es bilingüe, conoce y practica lengua de signos y lengua inglés. ¿Esta oración tendrá sentido completo, este texto? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque para saber si tiene sentido completo, primero me tengo que referir al tema, a la temática. ¿Cuál es el tema? Ya también hablamos en una clase anterior sobre el tema, recuerda el año pasado. El tema es de lo que trata el texto, de lo que trata el texto. Entonces, ¿aquí de qué trata este texto? Mi profesor de historia es bilingüe. Ah, pues que aquí trata es que habla dos lenguas, bilingüe bilingüe, entonces tiene un tema y dice que conoce y practica lengua de signos y lengua de inglesa. Fíjese que está compuesto por dos oraciones. Mi profesor de historia es bilingüe. Una, perfecto. Y hay una que lo complementa, conoce y practica lengua de signos y lengua inglesa. Claro que si es un texto, tiene una estructura, tiene un mensaje, me está emitiendo un mensaje completo, tiene sentido completo. Sus oraciones y su tema se corresponden. Entonces sí es un texto. Y este otro que me gusta bastante, aquí que está en rojito, me gusta bastante este texto, para mí es un texto que dice, Dios es tan grande hasta en las cosas más pequeñas. Qué linda frase, ¿cierto? Dios es tan grande hasta en las cosas más pequeñas. ¿Será texto? ¿Será un texto? Pues claro que sí. Entonces, digamos, ¿cuál es el tema de este texto? La grandeza de Dios. Y aquí dice, pero aquí está hasta en las cosas más pequeñas. Pues pequeño aquí en ese caso también significa grande. Entonces, esto tiene un sentido completo. Cualquier persona lo puede entender perfectamente. Es claro, expedito. Es una unidad de comunicación porque me emite un mensaje que lo puedo entender. Dios es tan grande hasta en las cosas más pequeñas. Qué bonito, ¿cierto? Pero entonces yo preguntaría, oye, y entonces una sola palabrita, como en ese caso que la voy aquí a agrandar, esta palabra. Fuego, ahí queda aquí. Fuego. La palabra fuego, fuego será un texto. La palabra fuego será un texto. ¿Mm?
No es una oración, ¿cierto? Es una palabra. ¿Será un texto? ¿Será que esta palabra tiene sentido completo? ¿Será que es una unidad de comunicación? ¿Y será que ella me está emitiendo, me está comunicando, me está informando un sentido completo? ¿Lo entiendo? Claro que sí. ¿Se acuerda que lo explicamos en la clase anterior? Si usted escucha fuego, pues de inmediato se imagina que hay un incendio, que están pidiendo auxilio. Entonces, esa es una expresión que con siendo una sola palabra me da sentido completo, me emite un mensaje claro, contundente y expedito. ¿Listo? Entonces, dije que una sola palabra también es un texto. Y si yo digo por aquí, voy a buscar otra que dice llueve, aquí la estoy buscando, llueve, ve aquí la tengo, llueve, llueve, ¿será que también es un texto? Vea, llueve, esa sola palabrita, usted escucha que dice por ahí, llueve, llueve, ¿entiende eso? Claro que lo entiende perfectamente, dice, corre o se entra, o entra la ropa que está en el patio, que dice llueve, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí también podemos decir que además de ser una oración, voy a decir una palabra, o una oración, o un grupo de oraciones con sentido completo, para que nos quede claro. Otra pregunta, ¿será que solo hay textos escritos? No, no, los textos, todo lo que me emite un mensaje claro y contundente es un texto. Entonces, si al hablar, cuando yo estoy hablando, yo no estoy escribiendo, cuando yo hablo y estoy comunicando algo, estoy comunicando un mensaje, eso es un texto. Entonces podemos decir que hay textos escritos y hay textos orales. Y recuerda que hablamos que también las señas, los signos, nos comunican algo, nos dan mensajes. Ah, pues entonces también son textos. Todo eso son textos, todo lo que me comunica algo, me informa algo, así sea oral, escrito, señas, dibujos, una canción, un poema, son textos. Entonces, para que nos quede claro que no solo texto es aquel, no solo texto es aquel que que es escrito, porque es que a veces nosotros confundimos y pues uno cuando escucha texto como que dice que es un libro, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los textos que me van a pedir para este año? Pregunta uno. ¿Cuáles son los textos? O sea, ¿cuáles son los libros? Porque como que desde pequeñitos nos enseñaron eso. Y entonces, como que tenemos que texto es sinónimo de libro. Y no, no, no es así. No es así. Texto, claro, naturalmente un libro es un texto también. Pero texto es mucho más allá. ¿Sí ve? Entonces decimos que texto es como sinónimo, voy a escribirlo aquí, de mensaje. Mensaje, me interesa eso que les quede claro. Mensaje, texto es sinónimo de mensaje. Aquí lo voy a escribir. Vean. Mensaje. ¿Listos? Todo lo que me comunica mensaje es un texto. Bueno, mis queridos alumnos, creo, ojalá hayan entendido esta partecita que me parece que es digamos, el comienzo de esta actividad y que debe quedar muy, muy, muy bien claro porque ahorita vamos a mirar cuáles son las características de este texto. Y también le voy a complementar en el siguiente video la otra parte que dice y con una determinada intención. ¿Ah? ¿Vea? Mire cómo es de interesante todo esto de nuestro idioma español cuando lo logramos entender, lo logramos comprender y además que lo logramos y lo debemos practicar. Porque a veces que saco yo con tener la teoría y sé que es un texto, que un texto me emite o me informa, me da un mensaje y que debe ser claro y que debe, bueno, con todas las características, pero si yo no lo pongo en práctica, pues no sirve de nada. La teoría sin la práctica no sirve de nada. Entonces, por eso vamos a ir trabajando nuestra teoría, pero al mismo tiempo vamos mirando la práctica. Bueno, en el próximo video continuamos.